Las filosofías del mundo creadas por el enemigo, Satanás, nos han llevado a desarrollar una cosmovisión equivocada en relación a la persona de Jehová. Se nos enseñó a ver a Dios como un ser soberano al que se le antojó imponer a su creación una serie de normas que son de su gusto y conveniencia, llegándolo a imaginar con una actitud dispuesta a premiar o castigar a las personas por cada acto o pensamiento que ejecutan, conjugando al mismo tiempo que les ha dado un completo y libre albedrío. Se nos ha enseñado a creer que la paciencia de Dios se acaba de la misma manera que se nos acaba a nosotros, o peor aún, que la ira de Dios es semejante a la nuestra, reaccionando de manera implacable contra aquellos que no viven según su ley. En este sentido, también hemos creado en nuestras mentes una diferencia sustancial en cuanto a la forma de ser y actuar de Dios y de Cristo. Hemos visto al Padre frío y calculador, encargándose de destruir su creación, y a aquellos a quienes Él dice que son sus hijos, cuando éstos completan el colmo de su paciencia. Mientras que veíamos a Cristo totalmente misericordioso, amante y amigo. Lo cierto es que el libro de Isaías, capítulo 5, nos muestra una imagen muy gráfica acerca de cómo Dios se manifiesta y relaciona con los seres humanos. Podemos entender claramente que la viña es su pueblo, y se lo describe como un terreno muy fértil que tiernamente el Señor despedregó, sembró y cercó para que fuera un ambiente perfecto. Además, puso agua, que es un símbolo del Espíritu, y una torre, que según Proverbios 18, es el nombre de Jehová, quien es seguridad y fortaleza, con la esperanza de cosechar los más ricos frutos. El nombre de Dios es su carácter, y allí es donde está la fortaleza de su protección. La sierva del Señor, Elena G. de White, nos comenta que el cerco que Dios puso alrededor de su viña es su ley, y en todos sus escritos podemos encontrar innumerables referencias que nos enseñan que la ley es un trasunto, un reflejo fiel de su carácter, que Dios no anula ni contradice sus leyes y que éstas no pueden presentarse como algo separado de Él mismo. Volviendo a Isaías 5, podemos comprender cómo Dios actúa cuando su viña produce frutos silvestres, habiendo tenido todo lo necesario, incluyendo su tierno cuidado y amor. Dice que aportilla la cerca y quita el vallado, que no poda ni quita los cardos y las malezas, y que la deja desierta y sin lluvias, lo que indica que retira su espíritu. Pero para ser responsables, debemos traer delante de nuestros ojos todos los textos que nos hablan de cómo Dios actúa antes de determinar o establecer una creencia. El profeta Isaías declara: Por tanto el Santo de Israel dice así: porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado, por tanto os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Y Salomón en el libro de Eclesiastés dice: el que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Por otro lado, vemos que en el lenguaje bíblico muchas veces Dios se arroga haber realizado ciertas acciones, pero luego de analizar otros textos bíblicos, podemos llegar a entender que en realidad Dios hace lo que permite. Por ejemplo, la Biblia nos dice que Dios iba a endurecer el corazón de Faraón, pero sabemos que el Faraón, por sus propias decisiones, lo hizo. Sin embargo, la acción se le atribuye a Dios bajo el principio de Dios hace lo que permite. Volviendo al punto inicial de la cosmovisión,
es hora de corregir la mirada que tenemos sobre nuestro Padre Celestial y dejar de atribuirle acciones o atributos de carácter que son totalmente opuestos a lo que la Biblia enseña. Podemos decir que si el cerco es la ley de Dios y que la ley es una descripción de su carácter, somos nosotros mismos los que aportillamos o rompemos el vallado que fue puesto para nuestra protección, con las acciones y los pensamientos que son contrarios al carácter de Dios. Podemos ver a Dios en medio de su viña, representado por la torre, que se describe como torre fuerte es el nombre de Jehová, entendiendo que el nombre bíblicamente es un sinónimo de carácter. También vemos a Cristo representado por el agua de lluvia, quien por medio de su Espíritu trabaja constantemente en nosotros, haciéndonos producir fruto. Así vemos a ambos, Padre e Hijo, dando constantemente bendición y vida, protección y tierno cuidado. Es solamente ante nuestra decisión de dar un fruto malo que Dios nos respeta y se aparta, dejando que con nuestras propias acciones rompamos la cerca, creando una brecha o cavando un pozo en el cual caeremos y seremos mordidos por la serpiente. No es Dios quien está constantemente listo para castigar, sino que somos nosotros los que nos salimos del cerco de protección, donde únicamente allí podemos recibir la gloria y vida de Dios. El profeta Isaías también nos da algunos detalles de cómo es el mundo fuera de esa viña. Nos describe el pecado de la codicia y la embriaguez, la sensualidad del mundo y su música, olvidándose de la obra de Jehová. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen luz de las tinieblas y de las tinieblas luz. Nos muestra una imagen lúgubre de maldad e iniquidad que destruyen al hombre, comparando la maldad como el fuego que devora la paja o como podredumbre que echa a perder la raíz. Lo interesante es que el acto de Dios de dejar librado a cada uno a su elección, sin poder obligar a nadie, es llamado en la Biblia su furor o ira, lo que nos indica claramente que no podemos definir estas palabras con lo que entendemos en nuestro lenguaje, sino que debemos dejar que la Biblia defina cada término con sus mismas palabras. Ahora que entendemos cuál es la cosmovisión correcta, lograremos ver a Dios como un Padre amoroso que nos muestra y describe su carácter para que podamos contemplarlo y ser transformados a su imagen. Solo de esta manera podemos vivir en su presencia dentro de la viña, recibiendo constantemente de la vida que fluye de él. Nosotros no poseemos vida en nosotros mismos, ni 80 años, ni 50, ni 20. Ni siquiera un solo día poseemos de vida propia, sino que hay un caudal de vida alimentándonos por gracia y amor. Si no hemos caído muertos instantáneamente, es simplemente por misericordia. En la visión incorrecta de Dios y de la vida, vemos que la única forma de morir es ser destruidos por Dios, pero esto significa no comprender verdaderamente el efecto y la paga del pecado. El pecado es la ausencia de Dios, es cortar ese caudal de vida y entrar en la inexistencia misma, como sucedió, por ejemplo, con Ananías y Zafira, Nadab y Abiú o Usa. Ahora bien, ¿por qué no caemos muertos instantáneamente cuando pecamos? Si eso no sucede a cada instante, es por la inmensa misericordia de Dios, porque aún nos llama a cada momento para volver a Él, a esa viña donde solo Él puede protegernos y darnos vida eterna. Así como Noé, que predicó 120 años, o también como Jonás predicando a Nínive, podemos ver a Dios amonestándonos, corrigiéndonos
casi suplicando que lo escuchemos, para que no seamos destruidos por el enemigo o por nuestra propia negligencia. Dios es un Padre amante que dice que destruye, pero la forma en que lo hace es renunciando a obligar a las personas a que se dejen guiar y cuidar por Él y dejando de proteger. Dios envió a Jesús, su único Hijo, a este mundo para dar a conocer su verdadero carácter y para buscar y salvar lo que se había perdido. Es Jesús quien se asoma por la grieta del vallado por donde hemos caído al pozo de la serpiente e ilumina el camino de regreso, siendo un pastor que toma en sus brazos a la oveja perdida y la lleva lleno de gozo al redil. Pero para otros, esa luz y vida que salen de él generan odio y rechazo, llevando lamentablemente a la muerte eterna. La Biblia también nos describe ese momento terrible cuando las puertas de la ciudad, la viña, se cierren para siempre luego del milenio y los que escogieron rechazar a Dios queden solos y librados a su suerte. El salmista escribe: matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Por otro lado, y en consonancia con el Salmo, Isaías nos dice: porque la maldad se encendió como fuego, cardos y espinos devorará, y se encenderá en lo espeso del bosque, y serán alzados como remolinos de humo. Por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra, y será el pueblo como pasto del fuego. El hombre no tendrá piedad de su hermano. Cada uno hurtará a la mano derecha y tendrá hambre, y comerá a la izquierda, y no se saciará. Cada cual comerá la carne de su brazo. Ahora me levantaré, dice Jehová, ahora seré exaltado, ahora seré engrandecido. Concebisteis hojarascas, rastrojos daréis a luz. El soplo de vuestro fuego os consumirá. Y los pueblos serán como cal quemada, como espinos cortados serán quemados con fuego. Oíd los que estáis lejos lo que he hecho, y vosotros los que estáis cerca, conoced mi poder. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Aullad porque está cerca el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror. Angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero. Sus rostros serán como rostros de llamas. Y esta será la plaga con la que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se disolverá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán sus ojos en sus cuencas, sus lenguas se les desharán en la boca. Así que solamente aquellos quienes reciban a Cristo y sean transformados a su imagen, por contemplar el carácter de Dios, podrán vivir en esa viña. Ellos darán buenos frutos y la vida será eterna. Comprenderemos que la ley de Dios es su propia forma de ser y que viviendo esa vida perfecta, el pecado y la muerte quedarán erradicados del universo para siempre. Nunca más viviremos creando grietas en el cerco de protección, sino que constantemente recibiremos la lluvia de Dios y de Cristo en forma de bendición y vida eterna.